De inmediato, amados hermanos, en la epístola del apóstol San Pablo a los romanos, epístola del apóstol San Pablo a los romanos. Bendito el nombre del Señor. Tomamos esta lectura en reverencia a la palabra de Dios. Oh, aleluya. No estamos, amén, indispuestos, todo lo contrario, estamos dispuestos a seguir siendo bendecidos por el Señor, ¿verdad? Entonces, en reverencia a la palabra de Dios, usted se pone de pie y tomamos esta lectura preciosa. Aleluya. Capítulo 8 de la epístola del apóstol San Pablo a los romanos, el verso número 1. Tomamos la lectura de este texto de la palabra del Señor, porque Dios nos regala hoy el privilegio de disponer nuestro corazón para aprender de su palabra. ¿Listos, hermanos? Romanos capítulo 8, verso 1. Hay un título que dice, amén, vamos a decirlo con más libertad. Amén. Dice, para bendición de nuestra vida: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. La vida nueva en Cristo. Oramos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santo es tu nombre, Señor. Gracias te damos en esta hora por concedernos la bendición de poder estar aquí en tu casa. Dios amado, agradecidos porque nos has dado una semana de bendición, una semana de victoria, una semana de grandes triunfos, pues hemos vencido toda tentación, todo obstáculo, toda trampa del diablo. Dios omnipotente, no hemos dado lugar, Dios mío, que estas cosas adversas, contrarias a tu voluntad, Dios mío, mengüen nuestra fe y menos, Señor, nuestra visión y nuestra esperanza en ti y en tu palabra, Señor. Aquí estamos, Señor, gracias por tu ayuda, por la intervención de tu Espíritu Santo y de tu palabra. Dios mío, presentamos en esta hora nuestro corazón, que esté dispuesto, Dios mío, con toda libertad, en el nombre de Jesús de Nazaret. Reprendo ahora, por el poder y la autoridad que tú nos has dado, todo sentimiento, toda motivación contraria a la voluntad tuya y al buen deseo que hay en cada uno de nosotros de ser ministrados, de ser, Dios mío, exhortados, orientados, oh Dios, y edificados. Gracias por quienes están a través de la radio. Bendíceles, Señor, también a ellos. Señor, que tu Espíritu Santo, que no hay distancias para Él, no hay nada imposible para Él, lleve esta palabra también, este consejo, esta enseñanza de edificación y de bendición a lo profundo de sus corazones. Oramos creyendo, Dios mío, porque tú oyes a quienes te invocamos. Dios, tú oyes, aleluya, sus oídos están atentos a la oración y al clamor de los que a ti clamamos, Señor, y en ti confiamos. Muchas gracias te damos, Señor. Amén y amén. Gloria al nombre precioso de Jesucristo. Pueden sentarse sin dejar de alabar y adorar al Señor. Bendito el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. La vida nueva en Cristo. Hoy queremos traer un estudio bíblico para nuestros hermanos que van a ser bautizados en este primer semestre del año. Gloria al Señor. Aleluya. Por eso los adolescentes que se están preparando para el bautismo
están aquí con nosotros. Amén, gloria al Señor, en compañía de los demás hermanos adultos de los 18 años, porque la adolescencia la contamos hasta los 18. Amén. Y la juventud comienza de los 18 a los 150. Amén. Gloria a Dios. Aleluya, aleluya, maravilloso el Señor. Entonces queremos traer este estudio bíblico sobre la nueva vida en Cristo. Es posible que en estos 4 domingos que nos restan vamos a tener 4 estudios bíblicos que tienen mucha relación con la nueva vida en Cristo. Hay un manual muy hermoso que nosotros disfrutamos dentro de la obra del Señor aquí en Colombia, amén, en toda América, y ya lo tenemos en los 5 continentes del mundo. Es un sencillo manual de instrucciones bíblicas para los hermanos recién convertidos, pero de muchísima bendición para los viejos convertidos. Amén. Todos aquí lo conocemos. Quien no lo conozca, ahí está en la librería. El valor, como siempre, el valor del libro está, hermano, al alcance de cualquier persona. Así que adquiéralo. Se titula Instrucciones Bíblicas para los recién convertidos, pero de muchísima bendición para nosotros los viejos convertidos. Decimos amén los viejitos. Amén. Yo fui bautizado en las aguas, conforme la Biblia, el Evangelio enseña, el 10 de diciembre del año 1970. Se asusta. Wow, sí, ¿verdad? Muchos de ustedes no habían nacido, los jóvenes y adolescentes. Amén, porque mis contemporáneos no tienen problema ninguno. Maravilloso el Señor. 10 de diciembre del año 1970. Fui bautizado en las aguas. Amén, un buen grupo de hermanos me acompañaron después, nos acompañaron porque nos bautizamos un grupo muy hermoso. No fui el único, un grupo como de unos 20, más de 20 hermanos y hermanas, desde luego, de todas las edades. Y fuimos cerquita ya a un río, terminamos el culto en el templo y luego salimos y a media hora ya estaba el río para los bautismos. Gloria al Señor. Aleluya, qué bendición. Para mí es inolvidable. Pero cada vez que traigo estudios de la palabra del Señor relacionados con este tema, la vida nueva en Cristo, amén, yo recuerdo ese 10 de diciembre, cuando el Señor me concedió descender a las aguas del bautismo conforme la Biblia lo establecí, conforme el Evangelio lo enseña, no conforme las religiones, porque la religión, todo lo que las religiones, 50,000 religiones y pueden haber más en el mundo, lo que ellas enseñan, todo está basado en ideas, sentimientos y actitudes meramente o solamente religiosas, que no tienen nada que ver con las grandes o los grandes fundamentos doctrinales del Evangelio de Jesucristo. Aunque muchas sectas y religiones también utilizan la Biblia. Claro, tiene que ser así, porque si no, la mercancía que las religiones y sectas religiosas ofrecen no tendrían cabida en el corazón de multitudes de personas que las profesan. Esa es la realidad. Amén. ¿Por qué cuando hablamos de los primeros pasos de la vida cristiana, para nosotros los antiguos convertidos es de suprema bendición, preciosa? Amén. ¿Por qué? Porque es que en ese ambiente es que nosotros vivimos. Esa es la vida que nos agrada. Esa es la vida, amén, que día y noche nosotros disfrutamos.
Porque si vienen a hablarnos de otra clase de vida, nada, nosotros no aceptamos y mucho menos perdemos tiempo en eso. Entonces, todo lo que nos relaciona con la vida, que es muy común, familiar entre nosotros, fraternal, pues es un gozo y es una alegría. Amén, maravilloso el Señor. Y también es de mucha bendición para nosotros los viejos convertidos, porque resulta que nosotros los seres humanos somos muy tendientes a olvidar lo que nos enseñan. Dele la mano al que está solo y dígale, así es, hermano. Amén. Dígame cuál fue el tema de anoche aquí. Mientras hermanos estaban apoyando la campaña, la juventud, algunos con juventud acumulada se fueron a disfrutar también. Amén. De la campaña, pues qué bendición de todas maneras, pero con el grupo de hermanos que pudimos estar acá. Amén. ¿Cuál fue el tema de anoche? Amén. Han transcurrido no todavía 24 horas que predicamos anoche. Y algunos hermanos no recuerdan ni el tema, mucho menos el estudio. ¿Cómo voy a decir yo que ya hace 40 y para 48 años, ahora en diciembre, Dios me regala el ser bautizado, que hayan cosas en mí que no se me han olvidado, o que no hay de pronto una tendencia en mí, amén, de pronto que yo haya descuidado? Sería totalmente contraproducente. Amén. Quiero de verdad en primer lugar, toda su fe. Su fe lo llevará a ser reverente. Y la reverencia lo lleva a usted a hacer buen uso del grado de educación que usted tiene. Y esté atento a la enseñanza. No se deje distraer ni por un sentimiento, mucho menos por un pensamiento, o menos por alguien que esté a su lado que quiera interrumpirle, por favor. Gloria al Señor, amén. Al hablar de la nueva vida en Cristo, estamos hablando de la obra sobrenatural que solo puede hacerla Dios. He dicho, cuando hablamos de la vida cristiana, de la vida nueva en Cristo, nos estamos refiriendo a la obra sobrenatural que solo la puede hacer Dios, nadie más. He hecho mención de pronto de la cantidad de religiones que hay en el mundo, incluyendo las sectas religiosas también. Todas en su totalidad, sin excepción, basan su enseñanza, he dicho, en pensamientos, sentimientos y acciones de ellos. Y no tienen nada que ver con el Evangelio. Pero utilizando las Escrituras, la Biblia, ellos tratan de hacer concordar lo que piensan, lo que sienten y lo que hacen con lo que la Biblia enseña. Por eso nuestro Señor Jesucristo dijo, gloria de hombres no recibo. El Señor se estaba refiriendo y habló también muy claro y dijo, vosotros con la boca decís una cosa y con sus actitudes, con lo que ustedes hacen, están diciendo otra. Amén. Ustedes oyen a hombres y practican y son muy obedientes a los mandamientos de los hombres. Pues para mí esa actitud no es honra. No es honra. Así que ustedes obedecen y honran a los hombres antes que a Dios. En mí y el Evangelio es todo lo contrario, todo lo opuesto. No obedecemos mandamientos de hombres, ni obedecemos mandamientos, ni ideas, ni siquiera por más que la idea o el pensamiento sea bueno, humano, humanitario, sería mejor, y el sentimiento también sea humano, humanitario, que sea ayudar, compartir con alguien, ni siquiera eso Dios lo aprueba como algo sagrado, como algo
que en su presencia y ante sus ojos sea aceptable. Amén. Y dijo el Señor: no son las obras buenas que provocan, son hechas o provocadas por un buen pensamiento, por un buen sentimiento, y luego va la acción para hacer buenas obras. No es eso. Y la salvación no viene por las buenas obras. No, la salvación se efectúa no por lo que la persona hace, sino por lo que Dios ha hecho en la persona. La religión trabaja de afuera para adentro. La nueva vida en Cristo es al revés. Trabaja de dentro hacia afuera. ¿Qué hace la gente para santificarse en las religiones o en las sectas religiosas? Un ejemplo: darse golpe de pecho, caminar de rodillas, tan incómodo que es eso. ¿Sí? Usar diferentes métodos y objetos para creer que por medio de ellos uno puede acercarse a Dios. Dios sabía y conocía de antemano en su presciencia, que quiere decir conocimiento anticipado de las cosas, que la raza humana iría a vivir así. La raza humana se dedicaría a hacer lo que piensa y a hacer lo que siente. Esa sería su voluntad. Y que mientras el ser humano se moviera y actuara bajo conscientemente su voluntad propia, el hombre viviría una vida fracasada. Y por eso fue que el Señor le dio mandamientos. Por eso fue que el Señor instituyó mandamientos, una ley. Y después Dios, la misericordia infinita del Señor, para ampliar su ley, para ampliar su amor, sus normas divinas, nos entregó de lo que hoy nosotros disfrutamos: el Evangelio, el mensaje de las buenas nuevas del corazón de Dios revelado para nosotros, hermanos amados, iglesia del Señor. Amén. Nos estamos refiriendo a la obra sobrenatural que Dios hace. Nadie se puede santificar de afuera para adentro. La santidad nace, surge de dentro hacia afuera. Amén. Nadie hace buenas obras. Óyame bien. Nadie hace buenas obras que agrade a Dios, a menos que Dios haya hecho la obra sobrenatural dentro de la persona. De lo contrario, nadie puede santificarse de afuera hacia adentro. La santidad surge de dentro hacia afuera. ¿Por qué uno hace buenas obras que agradan a Dios? Amén. La vida nueva en Cristo hace que el hombre y la mujer sean nuevas criaturas. Las religiones y las sectas religiosas no producen eso. No. Pero la obra de Cristo, la obra de Dios a través de Jesucristo en el corazón del hombre y de la mujer, dentro, sí producen que ese hombre sea un hombre nuevo, esa mujer sea una mujer nueva, y por eso hay una vida nueva. Creo darme a entender, hermanos. Oh, gloria al Señor. Amén. La Biblia, la palabra del Señor dice que hay pecadores, gente que Dios no ha hecho en el corazón la obra sobrenatural que debe hacer, y tienen obras buenas. ¿Sí? ¿Ha leído ese texto? Hay pecadores, hay gente que no teme a Dios, hay gente que no es de Dios, hay gente que no es cristiana y hacen buenas obras. Ajá. Y hay gente que es de Dios. Hay gente que tiene a Dios y que ha disfrutado de, como decíamos anoche, de una experiencia sobrenatural, como la experimentó San Pablo, Saulo de Tarso, para luego 4 días después ser el gran santo San Pablo, y luego convertirse en el apóstol más entregado a la predicación, a su labor
devocional de la predicación y la enseñanza del Evangelio 4 días después de su conversión. Esto es impresionante. Y aquí nota uno lo que de verdad es la obra que solo Dios puede hacer en nosotros, en el pecador. Amén, gloria al Señor. Y el texto número 1 del capítulo 8 de Romanos, que hemos leído, el título de división de escritura de capítulos dice: viviendo en el Espíritu. Es decir, hablando de una vida espiritual. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y hace una aclaración: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de Dios. Es decir, conforme a la nueva vida en Cristo que ya ha sido realizada o engendrada en el corazón de ese hombre y de esa mujer. Amén. Nos ocuparemos en este tema unos 4 domingos y vamos a mirar 4 áreas diferentes de la vida cristiana. Amén. Hoy vamos a ver el área de la transformación. Tome nota de eso. Como una persona, como un hombre, no importa la edad y la posición social también. Amén. Color, costumbre en la que haya sido criado, gloria al Señor, tiene un cambio. Bendito el nombre del Señor. Vamos a hablar de la transformación, del cambio que la persona tiene. Poder en el nombre de Jesús. Aleluya. Este mismo apóstol, lleno del Espíritu Santo, toma otra porción de la palabra del Señor, aleluya, que dice, vamos a mirarlo. En Segunda de Corintios, es el mismo apóstol, lleno del Espíritu Santo, ya desmenuzando el Evangelio con sus doctrinas, enseñanzas, para edificación de la iglesia. El capítulo 5 de segunda carta a los Corintios. Precioso el Señor. Use su Biblia, hermano y hermana, y verá cómo usted es edificado y bendecido. Hermoso poder tener en pantalla la cita bíblica, pero también es hermoso que usted subraya en su Biblia. Amén. Eso le va a ayudar a conocer la Escritura y también a mantener una buena actitud en el culto. Porque si usted no abre la Biblia para leer y solo mira pantalla, es posible que fácilmente al ratito ya no vea la pantalla, porque se quedó dormido. Entonces, por favor, use su Biblia. Gloria al Señor. Segunda de Corintios capítulo 5 y el verso 17. Mire, estos textos son muy familiares para nosotros, pero el asunto, como decíamos al principio, es que el ser humano tiene la tendencia, los seres humanos tenemos la tendencia de olvidar lo que nos enseñan, lo que hemos aprendido. Y es necesario que nos lo recuerden. Y es una bendición grande, hermanos. Hay un dicho ya muy conocido ya entre nosotros, los seres humanos. Y dice el dicho que cuando se recuerdan las cosas, uno vuelve a vivirlas. Recordar es vivir. ¿Sí es así que dice la gente? Amén, hermanos. ¿Es así que dice la gente? Recordar es vivir. Y cuando nosotros recordamos cosas que por años de pronto no las hemos practicado, no hemos hecho buen uso de ellas, es probable, seguro, que las olvidemos. Y cuando las recordamos o nos las recuerdan, uno dice, sí, Dios. ¿No se ha dado usted cuenta, hermano y hermana, que hay textos de la Biblia que hace años que usted no los lee? Y dice, ¿dónde es que queda? Jericó 3:15. No, sí existe Jericó 3:15 en la Biblia. ¿Cierto? Entonces, alguna vez yo leí ese texto.
Parece que queda antes de Génesis. No, después de Apocalipsis que queda. ¿Cierto? Y por eso nunca lo encuentran. Porque antes de Génesis no existe ningún libro. Y después de Apocalipsis tampoco existe otro libro. Y Jericó 3:15 no existe. Por eso nunca lo encuentra. Pero cuando hay alguien, Dios usa a alguien y le recuerda, ¡ay, ese texto! Dios mío, gracias. Y yo no iba a ir al culto, pero vea, Dios es bueno. Me trajo para que recordar el texto que hace 40 años yo no había vuelto a leer. Lo leí una vez y nunca más lo volví a leer. Y le recuerda en estudios bíblicos que hemos tenido, amén, le recuerda a los hermanos, amén, últimamente les hice mención de hermanos que tienen la Biblia nuevecitica. Brillan las hojas, qué lindo. Y uno dice, y qué Biblia tan linda y hermosa. Sí, la Biblia es linda y hermosa. Amén. Si hay otros libros lindos y hermosos, mucho más la Biblia. Amén. Ese hermano o esa hermana tiene esa Biblia nuevecitica, limpiecita, qué linda y qué hermosa, bien cuidadita. Me imagino que por ahí hace un mes que la compró. Y usted le pregunta al hermano, ¿cuánto hace que compró la Biblia, hermano? Hace 40 años. Dios mío, 40 años. Y pero usted sí es bien cuidadoso. Claro, diario cerrada, nunca la abre, nunca la lee. Tiene las páginas todavía pegaditas porque nuevecitas, sin estrenar. Nunca ha leído esa parte de la Escritura. Oh, gloria a Dios. Amén. Mire al lado derecho y al izquierdo al hermano o la hermana que usted tiene, a ver qué gestos le hace. Amén. Gloria al Señor. Creo que le hace buena cara. Así nunca haya leído la Biblia. Le va a hacer buena cara, porque es una realidad, hermanos, una realidad. No quiero decir, hermano, que vamos a volver la Biblia también, o el libro, las páginas. No, tampoco. Pero qué lindo y hermoso, hermano, que usted de verdad podamos consentir y permitir en esta hora que hay cosas que son una realidad, pese a los años que nosotros llevamos en la vida cristiana. Bendito el nombre maravilloso del Señor. Aleluya. Él es digno de toda gloria y alabanza, hermano y hermana. Gloria a Dios, bendito sea su nombre. Amén. Entonces, hablando de la transformación, el apóstol San Pablo, que es al que nos estamos refiriendo ahora, en Romanos capítulo 1, mire lo que dice la palabra de Dios. Estamos hablando de cómo es que el Señor hace esa obra de transformación en un hombre, en una mujer. No importa la edad, tampoco importa la posición social de esa persona. Le dije Romanos capítulo 1. Ya usted se imaginó a qué texto vamos. El texto número 16. Amén. El texto número 16 del capítulo 1. Hay un título, mire que los títulos son importantes. Hay muchos hermanos, amén, que no le ponen cuidado a los títulos. Y sabe que los títulos nos ayudan para manejar, para conocer la Escritura. Amén. Nos ubican, es un orden hermoso, es un orden precioso de la Escritura, para nosotros como familiarizarnos más con ella. Bendito el nombre del Señor para siempre. Y dice el verso 16 del capítulo 1 de la epístola a los Romanos, el apóstol San Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, dice: porque no me avergüenzo. El título dice: el poder del Evangelio. Aleluya. Santo. Nada más con expresarlo, y expresarlo de la manera que se debe expresar. El poder del Evangelio. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Nuevamente, porque no me avergüenzo del Evangelio,
porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, porque para ellos fue la primera oportunidad, pero ellos la rechazaron y luego pasó al griego. Amén. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe, no por las obras, por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Aleluya, maravilloso el Señor. Amén. Nuevamente quiero traerles a la mente la experiencia de anoche. Estamos estudiando liderazgo y estamos viendo, amén, las cosas, algunas cosas contraproducentes humanamente que uno encuentra en la Biblia. Dirá usted, no, contraproducente no puede ser. En la Biblia todo es lógico. Amén. ¿Sabe que esto debe despertarle a usted más el deseo de venir los sábados a estudiar también con nosotros? Es un culto de estudio bíblico. Y estamos estudiando las palabras significativas que no debieran estar en la Escritura, pero están. ¿Pero por qué razón están? Y veíamos lo del apóstol Pablo. Saulo de Tarso, antes de ser apóstol, él era más malo que usted y yo. ¿No lo cree? ¿Cuándo usted ha perseguido a un cristiano para matarlo? A un seguidor de Jesucristo. A ver, levante la mano. Ay, tan santo usted. Aleluya, maravilloso el Señor. Bueno, Saulo de Tarso sí lo hizo. Saulo de Tarso perseguía, era un hombre de autoridad. Aparte de ser un hombre, amén, de mucha importancia, inteligente, era un hombre preparado intelectualmente. Aparte de ser intelectual, él era una persona con autoridad y la autoridad lo respetaba. Las personas de autoridad gubernamental lo respetaban mucho. Y él usó de esa autoridad que él tenía y de ese afecto también de las autoridades y pidió una carta firmada por las autoridades de la época. Porque él dijo, yo soy judío radical. Del judaísmo no me mueve nadie. Y el judaísmo, su posición judaica, lo llevó a convertirse en un enemigo acérrimo a muerte de la iglesia que fue fundada y creada por nuestro Señor Jesucristo. Mire a dónde lo llevó el judaísmo, hermano. El aferrarse a la ley y el haber supuestamente cumplido la ley tal cual ella está escrita, con 613 mandamientos que tiene la ley que Dios le dio a Moisés. 613. Terrible. Y él decía, soy un fiel cumplidor de la ley. Y las autoridades me respetan, porque soy un personaje intelectual de mucha bendición y popularidad dentro del mismo pueblo, la nación hebrea. Y se aprovechó de eso y pidió que le dieran cartas firmadas, autorizadas con sello de las autoridades para perseguir a los cristianos, para perseguir a la iglesia de Cristo. Todos los que profesaran ser cristianos y creyeran en el nombre del Señor Jesucristo y fueran predicadores del camino, porque así se llamaron los hermanos antes de ser cristianos. Primero se llamaron los del nombre. De ahí nace una secta. ¿Sabe cuál, no? Amén. No se angustie ni se incomode. El unitarismo se agarró de ahí, los del nombre. Y ahí quedó. Y ahora dicen que ellos son los únicos salvos. La única iglesia, única en el mundo, dicen. Que creen que Dios tiene tres nombres. Él es Padre, es Hijo y es Espíritu. Que no son personas individuales, sino una sola persona con tres nombres. Que cuando quiera que lo llamen Padre, le decimos Padre. Y cuando Él quiera que le llamemos Hijo, lo llamamos Hijo, Jesucristo. Y cuando Él no quiera que le llamemos Padre ni Hijo, entonces que le llamemos Santo Espíritu. Esa herejía creen ellos, los del nombre. Luego se llamaron los del camino. Los cristianos, los primeros cristianos. Y a lo último dijeron, bueno,
No lo llamemos más, ni los del camino, ni los del nombre. Llamémonos los cristianos. Y por primera vez la iglesia fue llamada cristiana y todos los integrantes de ella cristianos por doquiera. Veía una mujer allá convertida al evangelio y decían, allá viene una cristiana. Igual que hoy. Buenos días. Porque la cristiana se conoce desde que dobló allá la calle y viene para acá. O así pase derecho, se conoce. Buenos días. ¿A usted no la conocen por su vestimenta? ¿No? Ay, no, pastor, una escoba también se puede poner faldas. Sí, así es. Una escoba se puede poner faldas. Pero lo que no es contraproducente y antilógico es que una cristiana se vista como una escoba. Eso sí no. Aleluya. La escoba puede similar ser cristiana, pero la cristiana no puede similar ser como una escoba. Por amor a Dios, le digo a los hermanos que están a través de la radio, no cambie, no busque sintonía en otro lugar, continúe en nuestra sintonía. Estamos hablando de la obra, óigame, estamos hablando de la obra sobrenatural, que solo la hace Dios, nadie más. Las religiones no hacen eso, las sectas religiosas, las sectas tampoco hacen eso. Amén. El hombre y la mujer de sí mismo no hacen nada relacionado a transformar el sistema de vida. Y aquí estamos hablando de la transformación que Dios hace en una persona. El cambio sobrenatural. Las religiones no cambian a nadie. Por eso usted que las religiones la gente vive igual. Igual. Las sectas menos, y hasta peor, porque las sectas llevan a las personas, hermano, hasta a volverse peor que los animales. Porque las sectas llevan a muchas personas a sacrificar, aún a los niños, hermano. Las sectas llevan a una madre a ser capaz de entregar su hijo para un sacrificio humano. O para dedicarlo al diablo para que sea medio o instrumento del diablo. A medida que el niño vaya creciendo, se va desarrollando un instrumento del diablo, del mal. Las sectas lo llevan allá. A ver, las religiones, conforme a lo que se idea los líderes religiosos, que son los que manejan todo eso, quieren. Las religiones manejan la gente para allá y para acá, como las olas del mar. Y las sectas religiosas empeoran peor, vale la redundancia, a las personas, porque las llevan a vivir vidas peor que las bestias. Porque una bestia no es capaz de matar su cría, y mucho menos de abandonar su cría. En el instinto de animal que Dios los creó a ellos, aman la cría. Usted ve una gallina que alguien se va a acercar como a quitarle los huevitos. Cuando ella está donde el pollito está incubando, sí, gracias. Y la gallina picotea, hace hasta lo imposible para ella, en su instinto, para defender sus huevitos. Porque están incubando. Y cuando ya ellos salen, ya son pollitos, ella cuida a sus pollitos. Y ella tiene óigame bien, ella tiene su forma en su instinto, su lenguaje, para llamarlos a ellos. Como la mamá llama a los hijos, Petrico, no, Petrico no. Petrica, Juanito, Juanita, Carlitos, Pachito, San Francisco. Amén. Aleluya. ¿Qué otro nombre?
Pancrasita, su lenguaje. La gallina tiene también su lenguaje. Ella no nombrará por nombre propio a los pollitos, pero los pollitos, ella y los pollitos se entienden mucho. Y cualquier peligro o riesgo de peligro que ella vea, que ella note en su instinto como animal, es a defender sus polluelos. Así aún hasta las fieras, hermano. Las fieras defienden sus cachorros a capa y espada, a cambio de su propia vida si es posible. La leona, la tigresa, la tigrí. Amén. Ella defiende sus cachorros. Mientras que hay seres humanos que las sectas los llevan a entregarle sus hijos, sus crías, sus criaturas, mejor. Peor que los animales. Degradante, hermano. Hay poder en el nombre de Jesús. Entonces, por eso, qué importancia hablar de la obra sobrenatural que Dios hace en nosotros, en el ser humano. La nueva vida en Cristo comienza así. Óigame bien, la transformación, que entra Dios a gobernar ese corazón. Lo hizo con San Pablo. 4 días antes de San Pablo predicar, Pablo era un enemigo del cristianismo. Recibió esas cartas con autoridad a perseguir y a acabar con los evangélicos. Lo que hoy, los mismos demonios de hoy en muchos personajes, líderes políticos que quieren gobernar un país para hacer y deshacer como ellos quieren. Señor los reprenda. El Señor los reprenda. Otra vez que el Señor los reprenda. En el nombre de Jesús de Nazaret. Poder en la sangre de Cristo. Aleluya. Y entonces San Pablo dijo, Saulo de Tarso. Dijo, voy a acabar con la iglesia. Y se consiguió un grupo de verdugos. Un grupo de bárbaros, decíamos anoche. Verdugos y bárbaros casi igual. Personas que le venden la conciencia al diablo. Personas que le venden la conciencia al diablo para vivir una vida totalmente perversa, corrompida, a cambio de un sueldo. Estos eran asesinos a sueldo. Y los buscó, hermano, y se fue a perseguir los cristianos para matarlos, para herirlos. Los que no podía matar, los dejaba heridos, moribundos, y los que no, los metía a la cárcel. Esa era la autorización que tenía Saulo de Tarso. Y yendo en eso, hermano, se encuentra con el evangélico verdadero, con el evangélico santo y autor del evangelio, nuestro divino y glorioso Señor Jesucristo. Aleluya. Amén. Y dice la palabra del Señor que él escuchó una voz que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y cuando él escuchó esa voz, hermano, no fue una voz de un capitán, de un general. No. Fue una voz, de pronto pues no fue la más fuerte y tronante, pero sí la más punzante que jamás él había recibido en su corazón, en su conciencia y en su espíritu. Cuando él oye esa voz, de inmediato su conciencia dentro de él le dijo: ese es Dios, ese es el Hijo de Dios, ese es Jesucristo. Y de inmediato él grita y responde: ¿quién tú eres, Señor? Y cuando él dice: ¿quién eres, Señor?, esa misma voz le vuelve a decir, vuelve a hablar con él y le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Es decir, duro, experiencia fuerte y dura, y consecuencias te vas a llevar por estar en contra de
que da la vida en contra de Dios, en contra del propósito y del plan divino de Dios, de formar un pueblo llamado iglesia, que ya la formó y está establecida, y dura cosa y consecuencias fatales te traerán por ser tu enemigo de ella. Fue lo que Jesús le dijo a él. Y sigue la conversación. Mire qué lindo es esto, hermano. Entonces Saulo dice: ¿qué haré, Señor? Dime qué haré. Y luego le dice el Señor: ve a la casa, allá a Damasco, allá a la derecha, y allá se te dirá lo que debes hacer. Pero mientras él tuvo esa experiencia, estaba tirado en el piso, dice la Biblia. Él oía claramente y él sabía que era Dios, porque cuando él contesta dice: ¿quién eres tú, Señor? Sabe, su conciencia le grita: es Dios, el autor de la ley que usted defiende, del judaísmo, pero que ya Dios no quiere nada con el judaísmo. Ahora él va a traer otro sistema que se llama el evangelio de la gracia. Porque la ley solamente salva a un pueblo, a una nación, mas el evangelio salvará al mundo entero. El evangelio transformará a todo aquel que cree en él. El evangelio no es para una nación, el evangelio es para el mundo. Por eso no me avergüenzo del poder del evangelio, amén, para salvar a todo el que cree, sea de donde sea. Así sea de la Patagonia. Hoy por eso el evangelio nos alcanzó a nosotros aquí en Colombia. Me alcanzó a mí en un pueblo de Santander del Sur, donde anduve perdido, formando parte de un hogar lleno de adulterio, lleno de maldades, de pecado, de fornicaciones, de iniquidad, de borrachos, porque en medio de ese ambiente yo me crié. Bendito sea el Señor, que siendo bien jovencito, el Señor me salvó y me transformó. Bendito el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, alabado sea el Señor. Evangelio para todo el mundo. Amén. Y dice la palabra del Señor que allí estuvo Saulo de Tarso 4 días. Ciego. Él oyó la voz, pero no veía a nadie, porque un resplandor de gloria, de poder, de luz del cielo divina lo dejó ciego. Y él cae al piso. Hay quienes dicen que él iba de a caballo, otros dicen que iba en un carruaje. Fuera de donde fuera, cayó al piso ciego. Y lo más importante no era el carro donde iba o el caballo donde iba, la vía de transporte que él estaba utilizando en su época, camello, no sé. Pero el asunto es que cuando oyó la voz, el resplandor, quedó ciego y cayó al piso. Queriéndole el Señor decir con eso: su posición de judío radical de nada te sirve, porque estás constituyéndose en un enemigo mío. Y yo no quiero que seas un enemigo mío, quiero que seas un predicador mío, que seas un apóstol mío, amén, que seas un llamado y que usted vaya a predicarle tanto a gente de la alta, clase alta, autoridades gubernamentales, y le predique a la clase media y a la baja también, porque el evangelio es para gente de la alta, de la media y de la baja. El evangelio es para todos. Oh, bendito sea su nombre maravilloso y eterno. Aleluya. Oh, maravilloso Dios. Y al cuarto día dice la palabra del Señor, que Dios le habló a Ananías, a un apóstol, a un escogido también de Dios, ya fruto de la predicación del evangelio, y le dijo: ve a Damasco, ve allá a la calle a la derecha, que allá hay un hombre, se llama Saulo de Tarso, y yo lo he llamado, he hecho en él una obra sobrenatural, lo he transformado. Ananías sabía quién era
Saulo. Ananías sabía que Saulo era un político perverso, malo, que estaba dispuesto a defender lo que él creía y lo que él pensaba a cambio de su vida. Eso sabía Ananías. Y cuando Dios le dice, ve que allá está Saulo y ora por él, dijo, vaya y ore por él. Y cuando Ananías dice, oye la voz de Dios, amén, es la voz de Dios. Ananías conocía la voz de Dios. ¿O creen que no? Claro, él conocía la voz de Dios. Y si así, óyame bien, y Ananías le dice a Dios, Saulo, Señor Saulo. Señor, ¿acaso tú no sabes quién es Saulo? Saulo es el enemigo número uno acérrimo del cristianismo. Quiere acabar con Raimundo y todo el mundo, y don Vicente, con toda la gente que ama el evangelio. Y le dice el Señor, no es que se me haya olvidado quién es Saulo, porque sé quién es Saulo, es que te digo que vaya y ore por él. Está ciego y está esperando que alguien vaya para que ore por él, se le quite la ceguera, porque a partir de que tenga los ojos abiertos comenzará a predicar el evangelio. De verdad, Señor. Señor, dice Ananías, si es así, pues así sí, Señor, pero si no, ay Dios mío, vuélvemelo a decir de nuevo. Porque yo no voy a caer preso en manos de ese hombre malo, asesino, sanguinario. No. Ve, porque instrumento útil me es ese, dice el Señor. A los 4 días él recibe la vista, y de inmediato que recibe la vista, porque Ananías va y ora, amén. Y después de ese mensaje, amén, de Dios, Ananías se va confiado, amén. Y lo primero que hace es tocar a la puerta. Buenos días. Buenos días si es de día, buenas tardes si es de tarde, y buenas noches si es en la noche. Amén. Buenos días. Le abrieron la puerta. Y él dice, ¿dónde está el hermano Saulo? ¿Quién le había dicho a Ananías que Saulo era hermano? Aleluya, maravilloso Dios. Aleluya. ¿Sabe usted? Amén. ¿Sabe usted que todo hombre de Dios y toda mujer de Dios, Dios mismo da testimonio de él? Todo hombre y toda mujer que no son de Dios, Dios da testimonio también. Aquí no es, hermano, en el evangelio no es que todo el que lleve la Biblia ahí, no todo el que diga Señor, Señor es un santo o es un verdadero cristiano. No todo el que dice Señor, Señor hace la voluntad de Dios. Eso es real, eso es bíblico. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre cargamos la Biblia para todas partes, la leímos y se la predicamos a la gente, oramos por los que estaban enfermos y fueron sanos, le profetizamos a los que querían saber de ti, de parte tuya, amén, qué pasaría mañana, si eso era bueno hacerlo o no. En tu nombre echamos fuera demonios también, muchos quedaron libres, muchos endemoniados fueron libres, y por nuestra predicación muchos fueron salvos. Pero el Señor les dirá, nunca os conocí, apartados de mí, malditos, porque no tenéis herencia en los cielos. ¿Por qué? ¿Por qué esa actitud como tan drástica del Señor? Porque fue gente que le aplicó la Biblia a otros, pero nunca la aplicaron para ellos.
Bendito Dios. Y Dios da testimonio de esa gente que aplica la Biblia para otros, pero para ellos no. Y el Señor le dijo a los discípulos: cuídense de esos que dicen la verdad, hablan la verdad, predican la verdad, enseñan la verdad, pero no la practican. Y dijo el Señor: cuídense de ellos, porque ellos dicen, enseñan muy bonito y predican muy bonito, pero ellos no hacen. Ellos ni siquiera con un dedo toman esas leyes. Dios le dijo a Ananías y le dijo: yo he hecho una obra en él transformadora. Ese ya no es el asesino, ese ya no es el hombre malo, el hombre perverso. No, yo lo transformé. Tuvo un encuentro conmigo, bendito encuentro. Por ahí hay sectas religiosas llamando es que encuentros, y los encuentros es que las mujeres se encuentran con otro hombre y ese hombre se encuentra con otra mujer. En los llamados encuentros, ¿qué hacen? No, es una realidad. Hay sectas que llaman encuentros y eso hacen 2 y 3 encuentros al año. Y de allá esa mujer viene enamorada de otro hombre. Y de allá ese hombre viene enamorado de otra mujer. Y como los llamados profetas en las sectas religiosas, hermanos, sobran. Los profetas le dicen a esa mujer: ese hombre es un engendro del diablo, ese esposo que usted tiene. No, yo te llamé y yo te tenía otro. Y es más, yo te tengo otro. A ver, usted no cree eso porque usted nunca ha ido a eso. Ojalá nunca vaya, hermano. Ojalá nunca vaya. No, es que usted no te quiere buscar nada allá. En esos llamados encuentros, donde le hacen a usted confesar aún desde cuando usted estaba en el vientre de la madre. Le hacen confesar, que confiese, amén, desde cuando estaba en el vientre de la madre, porque sabe que la culpabilidad del pecado hoy día es verdad que una generación le transmite maldición a otra y una generación le transmite bendición a otra. Eso es real. Pero una vez que la persona acepta a Cristo como su Salvador personal, escúcheme esto, por favor. Escúchame esto. Escúchame esto. Una vez más que la persona acepta a Cristo, una sola vez, así como Cristo murió una sola vez. Hay sectas religiosas que matan a Cristo cada rato. Algunas sectas matan a Cristo cada año. Y en cada 8 días o 15 días o cada mes que hacen rituales, supuestamente matan a Cristo. No, Cristo murió una sola vez, está escrito en la Biblia, una sola vez. Nunca más el Señor va a morir. Porque fue suficiente que Él muriera una sola vez y resucitara entre los muertos para poder redimirnos y ponerle la firma a esta clase de vida de la que estamos hablando, hermanos. La vida nueva en Cristo. Para el hombre y la mujer, pecadores, ser transformados. Una sola vez. Una sola vez que la persona acepta a Cristo, es decir, en el momento que la persona acepta a Cristo como su fiel Salvador, eterno Salvador y suficiente Salvador, y le pide perdón por sus pecados, ahí entraron los pecados que vienen de allá de la generación. Amén. Desde Adán y Eva, vamos a decirlo así. ¿Cuántas generaciones? Miles de generaciones. Desde Adán y Eva hasta acá. Los pecados de esa persona han sido perdonados, los llamados pecados generacionales. Esos, ahí son borrados con la sangre de Cristo. Pero hay sectas religiosas que programan eso de los llamados encuentros y llevan a las personas, hermano, mire, qué cosa, yo digo, eso es neto diabólico, hermano. Porque hacen que esa persona como que sale del cuerpo. Y sabe usted, toda esa actitud de cuerpo astral viene de la hechicería, del chamanismo, del satanismo, de la brujería. Que el Señor los reprenda. Y
Y hace que la persona como que sale del cuerpo y se traslada y llega al vientre de la mamá. Eso es neto satánico, hermano. Y la persona llega al vientre de la mamá cuando estaba en gestación, en el vientre de la madre. Y allí como que oye las palabras de la mamá, maldiciendo a la criatura que estaba ahí en el vientre. Ay, pero estése quieto. Y no sé qué, los embarazos mal deseados, no deseados. Y lo hacen regresar allá. Eso es neto diabólico, hermano. Eso es neto diabólico, amados hermanos. Escúchenme todos. Entonces, desde allí, entonces le recuerdan, y luego le hacen secciones, hermano, que no son más que secciones de espiritismo, y hacen que esa persona supuestamente vomite los supuestos pecados generacionales del bisabuelo, tatarabuelo, del abuelo, del papá, igualmente en el área de la madre. Igual, exacto. Entonces ya dicen que esa persona volvió en sí y que ahora sí es nueva criatura, que ahora sí nació de nuevo y que ahora sí es salvo. Y por eso dice que el esposo ya no es el esposo, que la esposa ya no es la esposa, que ahora hay que tener un esposo nuevo, que hay que tener una esposa nueva. La de 40 hay que cambiarla por 2 de 20 para compensar. Y la gente llega a los encuentros así, hermano. Y los engañan con textos bíblicos como por ejemplo: el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces la vieja mujer para un lado. Nos vamos para el juzgado. Las cosas viejas pasaron, que mi esposa vieja ya pasó. Entonces para el juzgado, a divorciarnos y a ver, y a mirar por todas partes, y a mirar de arriba abajo como todo hombre encarnizado, endiablado, endemoniado. Y la mujer también, que no se le queda atrás. Hay mujeres que miden a los hombres centímetro a centímetro. El Señor reprenda al diablo. Hay un tema que yo estoy orando al Señor. El Señor me lo dio no les digo, hace ratico. Y oro al Señor: Señor, ¿cuándo este tema? Uy, hermano, es que el tema es tremendo. ¿Se lo digo? No, mejor no. Porque se atreve a decir no vengo. ¿Cuándo será? Bueno, tengo más de un año que Dios me dio ese tema. Y yo solo le digo al Señor: Señor, ¿cuándo? ¿Cuándo, Señor? Dios mío, que yo sienta libertad. Pero va a llegar el momento que así yo no sienta tanta libertad, lo voy a soltar, porque eso es bíblico. Se titula Echando fuera a Jezabel. Fuera de la iglesia Jezabel. Pero yo no me he copiado de escuchando a otros predicadores. Es una bendición grande escuchar a otros predicadores. No, Dios me lo dio estudiando la Escritura. Y usted sabe que detrás de Jezabel, o al ladito de Jezabel, estaba el marido de él, que hay que echarlo fuera también de la congregación. No solamente a Jezabel. Ay, porque todo el mundo, ay, pobre Jezabel, abogado del diablo, no. Pobre Jezabel, no. Ahí está el esposo, que yo digo que ese fue peor que Jezabel. Entonces hay que echar al esposo de Jezabel también fuera. ¿Sabe cómo se llamó? Perverso, porque era el rey. Y si él era el rey, ¿por qué no su autoridad sobre su esposa? No, se dejó mangonear por la esposa, amén, y la esposa lo llevó a maldecir el pueblo de Israel. ¿Y cuánto sufrió el pueblo de Israel cuando este tipo gobernó a Israel, el pueblo de Dios? Tremendo, hermano.
Aleluya. Estamos viendo este tema hermoso, la nueva vida en Cristo Jesús. De cuando Saulo se convierte, 4 días después, ese proceso, 4 días nomás, hermano, escasas 100 horas, 4 días. Sí, porque si 3 días son 72 horas, ¿cuántos son 4 días? Ajá, casi 100 horas. En chino, cachichen. Amén. Y en 4 días, escasas 100 horas, Saulo fue transformado y ya estaba predicando el mensaje del evangelio que antes él odiaba y perseguía y quería eliminar, quería exterminar de la tierra. La iglesia de Jesucristo, que en Dios confía, nadie la puede destruir porque está fundamentada en el evangelio. El evangelio es el fundamento de la iglesia cristiana y el evangelio es Jesucristo. Bendito sea su nombre maravilloso. Oh, alabado sea el Señor. Los evangélicos verdaderos alaban a Dios, sienten gozo del Señor, sienten la libertad de Dios. Oh, maravilloso. Maravilloso es Cristo. A los 4 días, óyame bien, a los 4 días la gente supo. Los compañeros que iban con Saulo, esas personas indignas, hermano, que iban con Saulo a destruir a los cristianos, también quedaron atónitos. Se dieron cuenta de lo que pasó con Saulo y rodearon la casa, hermanos, donde Saulo estaba allá en Damasco. La rodearon y dijeron, ¿cómo es posible? Ahora, ¿qué pasará con Saulo? Entonces, cuando ellos supieron que entró un evangélico allí, consagrado como era Ananías, y oró por él al público, y él fue sano, limpio sus ojos, y comenzó a alabar a Dios y a adorar a Dios, o a continuar mejor alabando y adorando a Dios. Entonces todos quedaron atónitos, empeoró la situación, porque dijeron, no, ¿cómo es posible? Si este odiaba ese evangelio y ahora resulta predicándolo, y ahora dice diciendo gloria a Dios y Cristo vive y a su nombre gloria. No puede ser. No puede ser. Nuestro director, nuestro dirigente, la cabeza, el principal perseguidor del evangelio, ahora no los va a destruir, sino que ahora va a estar de acuerdo con ellos. No puede ser. Entonces ellos dijeron, no lo dejaremos salir de aquí. Y rodearon las puertas, porque no era una sola puertica. No estamos hablando de una casita, un apartamentico donde caben 3 personas. Amén. El comedor, la cocina y el patio es el mismo lugar. No estamos hablando de un apartamentico de hoy, de una casa que tenía más de 2 entradas, hermano. Allá en Damasco, casas inmensas, con un área de terreno construido tremendo, terrible. No estamos hablando de un apartamentico de los de hoy. Estamos hablando de una casa, y tenía alrededor de 3 entradas, y ellos las guardiaban. Y dijeron, no es posible. Ese Ananías no saldrá vivo. Y si Saulo de Tarso no cambia y continúa con nosotros a destruir estos del camino, estos llamados del nombre de Cristo, del nombre de Jesús, se muere también. ¿Y sabe qué hicieron ellos? Los que estaban adentro, viendo que había gente que iban a matar a Ananías y también a Pablo, porque ya no era Saulo, ya era Pablo. Aleluya. Amén. El hombre transformado por Dios 4 días después. Entonces, ¿sabe qué hicieron? Una cesta de canasto. Metieron a Saulo a Pablo entre el canasto y lo amarraron con sogas, con lazos, y subieron por una pared alta de la casa. ¿Escuchó eso? Esto parece como una sencilla historia, pero esto es palabra de Dios, hermano. Entonces,
subieron por la pared, una pared alta, amén, y luego que desecharon y lo subieron arriba por la pared, el canasto, y luego lo bajaron colgando hacia afuera a la calle. Y así Pablo escapó de la casa donde Dios hizo el milagro de sanarlo, aclararle los ojos, escapó, y de ahí adelante comenzó a predicar el evangelio a todos los que eran como él, enemigos del cristianismo. Eso nos habla de una verdadera transformación. Cuando uno le permite a Dios que entre al corazón, que entre allá a lo interno, a su conciencia, donde se fabrican los sentimientos, las emociones, las motivaciones, donde nace todo eso, allá está Cristo, sucede lo que le sucedió a Saulo. Dejó de ser perseguidor, dejó de ser enemigo y se convierte en un gran predicador. Y de ahí pelante dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para cambiar, para transformar, para salvar, para hacer milagros. Y me voy ahora en adelante a predicar esto, Tanto daño había hecho Saulo al cristianismo que los demás apóstoles le tenían miedo. ¿Se acuerdan de Rode? Amén. Aquella muchachita allá amén, estaban ahí en Jerusalén, amén, estaban ahí cantando y alabando a Dios los cristianos, haciendo culto, y lo hacían a puerta cerrada. Aleluya, maravilloso el Señor. Amén. Amén, sí, fue otra ocasión cuando Pedro fue libertado de la cárcel. Amén, pero estaban los apóstoles haciendo su culto ahí en Jerusalén, y Saulo llegó escapando, ya venía corriendo, escapando de los enemigos que lo iban a matar, y se iba a unir a los apóstoles para hacerle culto a Dios también. Y los apóstoles dijeron: no, Señor, es un enemigo del evangelio. Le cerraron las puertas y no lo dejaron entrar. Entonces Bernabé, que sabía y conoció lo que Dios había hecho con Saulo, le dijo a los discípulos, le dijo: no, este es Saulo, pero ya ese no es enemigo de Dios. Ese ha sido transformado por el poder de Dios. Ese tuvo un verdadero encuentro con el Señor. Así que déjelo entrar para que Él nos cuente cómo fue su conversión. Aleluya, maravilloso el Señor. Oh, poder maravilloso de Jesucristo. Aleluya. Todo esto simboliza el nuevo nacimiento, hermano querido y hermana. Cuando una persona se convierte a Cristo, se convierte de verdad. Porque una cosa es que la persona se convenza del cristianismo, y otra cosa es que se convierta. Quiero que ustedes recuerden que hay un personaje que conoció a Dios cara a cara, estuvo frente a Dios cara a cara, vivió y experimentó la gloria y la presencia de Dios, la Shekinah de Jehová, verdadera y real. Él sabe que Dios es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que cuando nos dirigimos y usamos la palabra Dios, nos estamos refiriendo a la deidad divina, a la Trinidad divina, Padre, Hijo y Espíritu Santo, cuando decimos Dios. Ese personaje conoce, está convencido de la realidad de Dios, pero no convertido. ¿Sabe quién es? El diablo. El diablo. ¿Dónde estaba el diablo? En el cielo. ¿Qué hizo el diablo en el cielo? Adoró a Dios, alabó y adoró a Dios. Era el director de los coros celestiales, angelicales. Era el director, el líder de alabanza. Wow. Conoció a Dios, adoró a Dios, vio a Dios cara a cara, hablaba con Dios. ¡Qué tremendo! Convencido de la realidad de Dios. ¿Pero quién es? Diablo quiere decir adversario contra Dios, enemigo de Dios. Entonces el diablo sabe y convencido de la existencia de Dios, pero nunca se convertirá
nunca dejará de ser lo que es, diablo. Aunque está convencido de que Dios es real. Oh, aleluya. Esto indica que es necesario que todo hombre y toda mujer se convierta a Dios. Y no que se convenza solamente convencido. Si usted no se convierte hoy, 10 de junio del año 2018, siendo las 11:35 de la mañana, aquí al suroccidente de Bogotá, capital de Colombia, en Sudamérica, hay un portavoz de Dios que le está diciendo: de nada te sirve que estés convencido que Dios es real si no te conviertes a ese Dios. Dios no quiere gente convencida, Dios quiere gente convertida. Convertidos. Dijo el Señor: apartados, arrepentidos, apartados, amén, y convertidos de vuestros malos caminos, y yo, Jehová, estaré con vosotros. Mientras no haya una conversión, de nada sirve la convención o la convicción. Convicción, convencido de que Dios es real. Oh, aleluya. La vida nueva en Cristo genera en el cambio. Hermanos que se van a bautizar, el cambio. El cambio. Termino diciéndoles que nosotros no podemos obligar a una persona que sea cristiana o que se mande bautizar o sea cristiana, a menos que le haya abierto el corazón a Dios. Obligar a una persona, un hombre, una mujer, no importa la edad, no importa tampoco su posición social, que tiene que portarse y ser como un cristiano, eso es absurdo, contraproducente total. Eso es como obligar un burro a que tiene que arar. Pobre burro, pero más pobre peón. El que está arando, el que está guiando el arado, el que está guiando al burro, y el que está obligando a un pobre burro que are como el buey ara. Eso es como obligar a un buey que tiene que cargar la carga que carga el burro. Uy, pastor, no sea tan drástico. No, estoy siendo real, realista. El burro no fue creado para cargar, para arar. El burro fue creado para cargar. El buey fue creado para arar con otro buey, arando, abriendo el barbecho en la tierra, en el sembrado. El Señor dijo, nunca jamás se corta un pedazo de tela nuevecita para ponerle un remiendo a un traje viejo. Escúcheme, por favor. Tú conferencias allá y te pierdes lo que yo estoy predicando. Mire, yo estoy predicando y allá los hermanos están charlando. Dios los bendiga de todas maneras. Por eso es que nunca aprendemos. Siempre estamos aprendiendo y nunca aprendemos. Aleluya. Jesús dijo: nadie corta un pedazo de tela nuevecita para ponerla como remiendo en un traje viejo. ¿Por qué? Tiene lógica.
Porque está bien que se remiende. Bueno, se remendó ese hueco de ese traje viejo con un pedazo de tela nueva. Pero cuando la persona se pone el traje, en primer lugar se va a notar el parche, así sea del mismo color. La tela, uno dice que la tela vieja, está bien, el parche es tela nueva, el remiendo es tela nueva, pero el vestido es viejo. Wow. Y cuando la persona comienza a su trabajo, a su labor, dice la Biblia, la tela nueva hace presión por donde está unida el remiendo y se rompe, la tela vieja se rompe más arriba, porque la tela nueva tiene fortaleza, mientras que la tela vieja no. Entonces se hace mayor la rotura. Entonces nadie pone tampoco, óigame bien, normas cristianas a una persona que no ha nacido de nuevo. ¿Cómo un diablo puede ser ángel cuando no se ha desconvertido, cuando no deja de ser diablo para convertirse en ángel? Por eso mucha gente no puede ser cristiana, porque ellos creen que el evangelio es como la religión, de allá para acá, de allá para... No, y la vida cristiana no es de allá para acá, la vida cristiana es de aquí para allá. De aquí para allá. Aleluya, de aquí para allá es la vida cristiana, no es de allá para acá. Uno puede de allá para acá hacer todo lo que quiera y nunca cambiará su vida. Por eso es que la gente se sorprende y dice: uy, pero fulano que se metió al evangelio. Uy, Dios mío, dice: uy, Dios mío, ojalá, porque a ese sí le hacía, a mí no, pero a ese sí le hacía falta el evangelio. Porque, uy, ojalá, yo, si ese se convirtió al evangelio, o esa mujer se convirtió al evangelio, yo voy a hacer una fiesta. Porque los muy terribles saben que el evangelio tiene poder para cambiar, pero para cambiar a otros, no para cambiarle ellos. Si ellos se aplicaran el evangelio como se lo aplican a otro, cambiarían. Oh, gloria a Dios para siempre, hermano. La nueva vida en Cristo es cambio. Cambio. Aleluya. Cuando yo me convertí al evangelio, yo me acuerdo, en esa época no es como en esta época se llama eso. En aquella época, mis contemporáneos, se llamaba, se usaba una palabra para esas personas, porque todo fuego es un montón de orgullo, hermano. Yo era orgulloso y fao. Hermano, yo tenía el pelo largo, me daba por acá por los hombros y ondulada la punta. ¿Sabe cómo me llamaban? Coca-Cola. En esa época. Hoy eso se llama ¿cómo? ¿Cómo? Gomelo. Bueno, hay otros términos, pero bueno, dejémoslo así, gomelo. Hermano, yo me convertí a Jesucristo un sábado en la noche, en una campaña, un parque público, una calle pública. Sí. Y el martes fue mi primer culto en el templo. ¿Y sabe cómo iba yo? El pastor, que fue uno de los que oró por mí cuando yo acepté a Cristo en la plaza, en la campaña, el último culto, cuando yo llegué al culto el martes, no me conocía. Y recuerdo que él preguntó y dijo: ¿cuántos hermanos de los nuevos, de los que estuvieron en la campaña, están aquí? Amén. Y levantamos la mano varios. Y me acuerdo que el pastor se acercó y le dijo al líder de los jóvenes, Jorge, le dijo: hermano Jorge, y ese muchacho que de pelo largo, y de punta y volteado, ese Coca-Cola, ¿dónde están? Y entonces Jorge se miró al pastor y le dio risa y me miró a mí.
Y mi señor dijo, pastor, pues él es. Él es. Claro, no me conocía. ¿Por qué? Hermano, ese pelero yo me lo quité el lunes. Peluqueado como todo un macho, como todo un varón. El pastor no me conocía. Hermano, hay poder en el nombre de Jesús. Terrible, hermano. Y esa apariencia de gorila que yo tenía, hermano, Dios mío, se transformó. Y el pastor dijo, no, discúlpeme, hermano, por favor. Es que el cambio, me alegro, hermano. Y qué feliz el pastor cuando me vio así, hermano, de una vez. A mí nadie me mandó peluquear. Yo mismo me mandé peluquear, hermano. A mí nadie me dijo, hermano, no, la vestimenta de esa época, hermano, no, terrible, de cómo uno se malvestía, y más los muchachos de esa época. Ustedes me podrán decir anticuado, terrícolas, anticuado, bueno, de todo. Pero en esa época también la juventud tenía sus cosas feas. Diferente a la de ahora, sí. Pero el mismo diablo, es decir, la misma mercancía, solo el empaque diferente. Pero la misma mercancía, hermano. Cambiar el empaque, hoy ha cambiado el empaque, la mercancía es la misma. El diablo mentiroso, el Señor lo reprenda. A mí nadie me dijo, cámbiese así, mire, póngase, no. Y yo me di cuenta, hermano, que mujeres también que se convirtieron conmigo, ahí mismo en la campaña, en noches anteriores, porque yo fui la última noche. Y a burlarme y a decirle, porque yo fui como con 4 muchachos de la misma farra, del diablo. Y le dije, vamos a burlarnos allá de los evangélicos. Y me acuerdo que uno de esos dijo, uy, miren esas chinas tan bonitas, tan simpáticas, eran jóvenes, un grupo de muchachas tocando pandero y cantando y alabando a Dios. Y yo dije, de verdad que sí, vamos a, aunque sea, tirarles un pellizco. Y nos metimos adentro de los evangélicos, hermano. Nos metimos ahí, como era una plaza pública, hermano, un parque público. No habían ni sillas, hermano. Todo el mundo ahí de pie. Cuando el hombre comenzó a predicar, el evangelista comenzó a predicar, leyó un versículo de la Biblia y dio el tema. Y el tema fue, ¿honra usted el mandamiento de María? De la Virgen María. Ese fue el tema. A mí me habían metido en la mente y en el corazón que los evangélicos eran enemigos de la Virgen María, que no la querían. Y cuando yo oí el predicador que leyó un versículo y dio el tema, ¿honra usted a la Virgen María? Y ahí comenzó a predicar. Yo me quedé escuchando y mirando al predicador como el gatico ese. Mira, yo no parpadeaba. Y el hombre predica y predica. Yo ni me di cuenta si mis compañeros se fueron, ni a qué hora se fueron. Del lado mío, no. Yo lo que me di era mirando y escuchando al predicador. Cuando él terminó de predicar, hizo la invitación. Yo no supe si me llevaron, no creo. Yo mismo me fui con mis 2 piecitos al altar a aceptar a Cristo como Salvador. Y allí yo estaba haciendo la oración de fe, después de que me burlaba tanto de esos mismos hermanos. Hermano, por eso le digo que si usted no se convierte a Jesucristo, de nada le sirve que esté convencido que Dios es real. Usted con toda la convicción de que Dios es real se va al infierno con tus zapatos. Porque el diablo no se los va a quitar los zapatos. Ay, sí, Diosito tan bueno. Ay, Señor. Y ahora llegó las cesantías, la prima. Ay, doble sueldo. Ay, no. Ay, Señor, gracias. Papito, Dios, usted sabe que te amo, te amo, te amo. Sin vergüenza. Dios lo bendice, Dios la bendice y sigue el mismo sinvergüenza de siempre. Ay, papito, Dios, me quitaste este problema. Bueno, gloria a Dios por eso. Pero conviértase. Deje de ser ese pecador, esa pecadora. Ay, es que no puedo. ¿Cómo que no puedo? Yo pude siendo más fiel que usted. Ay, no, pastor, si yo hubiera
Yo hubiera pensado primero que iba a ser regañado o regañada y no hubiera venido. No estoy regañando, estoy hablando de la verdad de Dios, hermano. Hermano, que se van a mandar bautizar. Vamos a bautizar pecadores arrepentidos y convertidos a Cristo. Porque si no, cometemos un error. Meter pecadores por aquí, sequitos, y sacarlos por aquí, mojados, para que sigan pecando. Siguen siendo adúlteros, siguen siendo fornicarios, siguen consultando al diablo, a los demonios, a los brujos, hechiceros, siguen maldiciendo, siguen haciendo trampas, siguen viviendo una vida descarada. ¿De qué sirve eso? No. Ay, pastor, ¿a cuánto tiempo? Entonces yo tengo que durar 3, 4 años. No. ¿Sabe cuánto duré? Yo me convertí el 26 de septiembre del año 1970 y me bautizaron el 10 de diciembre del mismo año. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto hay de octubre 26, septiembre 26 a octubre? Un mes. A noviembre, 2 meses y medio. Y usted lleva 5 años y todavía esperando a ver cuándo me convierto. Y casi todos los días viene a culto. No, hermano, no, mi hermano, no, mi hermano. Ay, dijo una viejita hace 22 años. Hace 22 años me acuerdo tanto, hermano, hay cosas que quedan clavadas aquí en el corazón y eso no se olvidan. No. Llegamos con un hermano a visitar a esa hermana. Y, hermana, ¿por qué no volvió a la iglesia? Ay, no, pastor, no. Gracias por venir, primeramente. No nos abrió la puerta, nos atendió por la ventana. Del primer piso, no de arriba. Le dije, hermana, nosotros somos los nuevos pastores. Vaya por lo menos a un culto, nos conoce, cómo hacemos nosotros el culto. No. Yo me estoy ya congregando en otra iglesia. Ay, bueno, hermana, disculpe. Pero si alguna vez usted quiere ir, estamos en el mismo lugar. Y como yo soy el nuevo pastor, pues yo quiero invitarla. Y como los hermanos me dicen que usted se congregaba ahí con nosotros, con el otro pastor. Amén. Y me dijo, yo le dije, bueno. Dijo, ¿sabe? Antes de que se vaya, pastor, ¿sabe por qué no voy allá? Porque es que allá lo enfrentan a uno a la verdad. Y le dicen a uno a la verdad así fresquito, derechito, cara a cara. En cambio, la iglesia donde yo estoy yendo, no allá, mire, allá no dicen nada de lo que ustedes dicen allá. Le dije, pero es que usted no ha ido a escucharnos. Dios, si me han contado. Terrible. Yo a donde yo estoy yendo, allá no me dicen nada. Yo voy como vaya. Es más, de mi estado de vida como yo vivo, me dicen que así yo voy para el cielo. Le dije, pues mire, señora, está equivocada. No, sí se vivía, no, chao. Y trancó la ventana. Le dije, Dios mío, yo oré ahí. Dije, Señor, obra y haga lo que tiene que hacer en esta mujer. Sáquela del engaño. Y sabe una cosa, que yo lloré. Y el hermano que iba conmigo me puso la mano en el hombro y dijo, tranquilo, pastor, tranquilo. Porque yo lloré y dije, Dios mío. En primer lugar, la condición, y como esa mujer, muchísimas, multitudes de personas. Pero yo le decía dentro de mí, Dios mío, ¿por qué hay pastores tan bandidos, tan sinvergüenzas así, Señor? Que tienen a la gente engañada y haciéndole creer que así viviendo en fornicación y viviendo con la esposa que no es porque se la robaron a otro hombre. O viviendo con el marido de otra mujer porque se lo robaron, ese hombre de otra mujer.
y que así van para el cielo. Porque esa era la condición de aquella mujer. Ay, Dios mío, yo lloré. El pastor me dijo, tranquilo, tranquilo. Llamó a una panadería y dijo, pastor, tómese una agüita aromática. Eso duele, hermano, duele, pero es una realidad. Y hoy ese templo no le cabe uno solo. Aquí todavía hay sillas vacías. Es una realidad. ¿Para qué estar uno en un lugar donde el Señor dijo, si en ese lugar no los reciben a ustedes con la verdad de Dios y los rechazan, les cierran la puerta, hagan esto: sacudan el polvo que está pegado a la planta de sus zapatos unas 2, 3 veces y digan, allá ellos con Dios, y sigan su camino y sigan predicando. Hermano, esa es la verdad de Dios. Si a mí no me enfrentan con el Evangelio, yo no estaría aquí, hermano. No estaría aquí. Es que la verdad de Dios es un espejo. Un espejo. Yo les digo a ustedes, hermanos queridos, el Señor no dijo solamente venid a mí, amén, y crean en mí. Es que la palabra creer significa obedecer. Yo creo, y al creer yo me someto, yo obedezco. Voy a obedecer. Si yo no creo, ¿qué me importa? Pues no obedezco a eso, sencillamente no creo y punto. Amén. Yo sí les digo, mis queridos hermanos, los hermanitos y hermanas que se van a andar bautizar, yo quiero meter por aquí a pecadores secos, arrepentidos y convertidos al Señor, y sacarlos por aquí mojaditos, consagrados al Señor. Aleluya. Que digan, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Que digan vida nueva y tiempo nuevo, un año nuevo. Porque para mí mi año de victoria no comienza el 1 de enero. Para mí comienza el 27 de septiembre de cada año. Gloria a Dios que yo nací de nuevo. Bendito sea Dios, hermano. Yo digo, Dios mío, mire, hermano, este evangelio nos siembra a nosotros valores, principios, respeto, reverencia, temor. El verdadero amor de Dios es lo que nos imparte este evangelio. El evangelio que se predica por ahí, barato tener miles y miles convencidos pero no convertidos. Eso es un evangelio simple, un evangelio miserable que no produce cambio ni poder para transformar, porque el evangelio de Cristo transforma, cambia a la gente, hermano. Si el evangelio no cambiara, entonces ¿quién nos cambió a nosotros? ¿Quién nos cambió? ¿Quién transformó nuestra vida si el evangelio no cambia? El evangelio cambia. El Señor cambia. Ponte de pie, póngase de pie, aleluya. El evangelio es poder de Dios para salvar, poder de Dios para sanar, poder de Dios para transformar, poder de Dios para dar vida nueva. El evangelio es una experiencia real con Dios. El hombre no vuelve a ser el mismo, la mujer nunca será la misma, el hombre nunca será el mismo, el joven nunca será el mismo joven. No, oh aleluya, el hombre y la mujer transformados por el poder de Dios son personas diferentes, piensan diferente, hablan diferente, aleluya, viven diferente, viven en otro ambiente, no en el ambiente del mundo pervertido. Oh, alabado sea el Señor, oh, gloria al nombre de Jesucristo. Vida nueva es el evangelio es vida nueva, diferente a la vida de paganismo, a la vida de religiosidad, a la vida, aleluya, de desenfrenamiento.
Cristo. Alabado sea el Señor. Bendito el nombre de Jesucristo. Hay poder de Dios, hermano y hermana. Lo más lindo y hermoso que puede hacer una persona en esta tierra es abrirle el corazón a Dios. Ábrele el corazón a Dios. Ábrale el corazón a Dios, que Él está dispuesto a entrar, a cambiar, a transformar, a ser nueva criatura a cada uno de los que le acercan.